Buenas, en la clase de hoy vamos a centrarnos principalmente en cómo están relacionados el currículo y el contexto. En este módulo 2 vamos a ver cómo empezar a elaborar situaciones de aprendizaje partiendo de lo que tenemos que considerar el elemento fundamental, que es el contexto donde nos encontremos y donde viven pues, los alumnos, los niños y las niñas, para los cuales nosotros estamos desarrollando estas situaciones de aprendizaje. Mirad, en el módulo anterior estuvimos viendo todo el engranaje curricular y os fui dando algunas técnicas para que os pudiese acercar a todos los nuevos conceptos y a todos los nuevos elementos que aparecen en el currículo actualmente. Cómo poder buscar la información y cómo poder, bueno, pues tenerla en cuenta a la hora de iniciar esta elaboración de las situaciones de aprendizaje. Pues bien, junto a todo esto que hemos visto hasta ahora, el contexto va a constituir, junto a la motivación, el currículo y el contexto, van a constituir o van a ser principalmente el motor, ¿vale?, que impulsa nuestra situación de aprendizaje. Antes de avanzar, si era necesario que hubieras hecho la actividad del módulo 1, que hubieras elegido una competencia específica como punto de partida y hubieras relacionado todos los aspectos y todos los puntos y todos los nexos con los que se unen. Una vez has hecho esto, pues vamos a seguir ahora viendo este módulo, para el cual también os he dejado para que hagáis una pequeña parte práctica y lo podáis poner en marcha. Bien, ¿cómo definimos un buen contexto? Como podéis ver en vuestros documentos, aquí se van a analizar 3 puntos principales. En un primer punto, pues la importancia de la contextualización y la motivación en el diseño de una situación de aprendizaje. En un segundo punto, las claves para ese planteamiento inicial de una situación de aprendizaje. Y como tercer aspecto, el centro organizador, el cual vamos a ir viendo paso a paso. ¿Qué pasa con el primer punto, ¿no? ¿Qué pasa con esta importancia de la contextualización y el diseño, la motivación y el diseño de una situación de aprendizaje? Pues mirad, nos tenemos que partir para esto de una pequeña reflexión en la que viéramos cómo si todos el aprendizaje si es igual para todos. Si nos fijamos en todo lo que nos viene proponiendo Europa hasta ahora, pues una situación de aprendizaje va a dar esa respuesta, ese plus que significa el no tener en cuenta o el no pensar que un aprendizaje es igual para todo el alumnado y que todos los métodos, o sea, perdón, que el mismo método vale para todo el alumnado. Eso sería en una metodología tradicional, eso es lo que ya piensan. Pero nosotros ahora vamos a dar un giro a esta idea, un giro además de 360 grados, y vamos a hacer que la educación responda principalmente a esas necesidades que tiene nuestro alumnado, y esas necesidades van a venir derivadas sí o sí del contexto. Fijaros que esto además tiene unas consecuencias prácticas muy concretas en el diseño de nuestras clases. Y nosotros nos vamos a basar en la idea de la mesa del conocimiento, que además os la dejo por ahí también en los apuntes. Mirad, hay un primer aspecto, una primera pata de nuestra mesa de conocimiento, que sería el currículo, el conocimiento, el aprendizaje tradicional como lo conocemos. Muy bien, este aspecto es importante, esta pata es importante. Si no la tenemos, nuestra mesa se cae. Pero no es la única. Nosotros tenemos que tener en cuenta además otra serie de aspectos, como por ejemplo la emoción, es decir, cómo siente o cómo se quiere expresar o se necesita expresarse en nuestro alumnado, ¿vale? Y que respondería un poco a esa relación de la educación y la emoción de la propia persona. Otra pata importante que considero importante es la cooperación. ¿Por qué? Porque se aprende mejor en grupo. Lo tenemos comprobado. Uno solo nos surgen dudas, no estamos seguros, nos puede faltar información. Sin embargo, cuando trabajamos en grupo, pero se trabaja en grupo de verdad, siempre el resultado es mucho más rico. Y por último, una última pata importantísima sería la acción. Es decir, nosotros aprendemos algo
o sea, nos van a enseñar a hacer algo que nos va a servir para algo, pero principalmente es aprender ese algo para poder hacer luego otra cosa, es decir, poder llevar mi aprendizaje a mi vida, al día a día de mi vida, que no se quede, que no sea un mero aprendizaje, que eso se queda ahí y bueno, pues ya está. Entonces, si tenemos en cuenta estos 4 aspectos, currículo, emoción, acción y la cooperación, con esos 4 aspectos, con esa mesa del aprendizaje, conseguiríamos un aprendizaje competencial, conseguiríamos un aprendizaje basado en lo que nos están pidiendo en la Unión Europea. Pero bien, ¿cómo diseñar una situación de aprendizaje que cambie la escuela? Principalmente vamos a ver diferentes tareas que tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar esa situación de aprendizaje. Principalmente son 4 tareas, que es aprender a mirar, que lo que el alumno aprende no es lo que el maestro enseña, provocar experiencias de aprendizaje, esto es súper importante, y luego los objetivos como hoja de ruta. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos poquito a poco. Pues bien, las tareas para diseñar una situación de aprendizaje que realmente cambie la escuela son principalmente 4. Aprender a mirar, lo que el alumno aprende no es lo que nosotros queremos enseñar, provocar experiencias de aprendizaje y el objetivo como hoja de ruta. Cuando hablamos de aprender a mirar, es un trabajo que tenemos que hacer todos los docentes de cara a ver, a investigar cómo realmente aprende nuestro alumnado y sobre todo qué les interesa, qué les motiva a ellos. Porque es verdad que tenemos que comprender que cada alumnado tiene realidades diferentes y cada uno aprende de manera diferente. Entonces, esa concepción que teníamos, ¿no? Que se tenía de que todos aprendían de la misma manera, que todos tienen que los métodos de lectoescritura, ¿no? De la letra con sangrienta, el Palau, el Micho, el Letrilandia. Al final intentamos que todos siguieran el mismo rumbo, y ahí estaba el gran fracaso del aprendizaje. Cuando hablamos de que el alumno no aprende lo que nosotros enseñamos realmente, tú estarás pensando, qué fracaso, ¿no? Porque si yo lo que quiero es que aprenda esto y no lo aprende, pues entonces, ¿qué pasa? A lo que me estoy refiriendo principalmente es que nosotros, los docentes, vamos a generar experiencias de aprendizaje. Vamos a poner por delante un abanico de posibilidades, pero luego cada alumno va a aprender algo diferente. Uno aprenderá más, otros menos. Uno a lo mejor saca un aprendizaje que tú no te habías ni siquiera planteado. Entonces, eso es a lo que yo realmente me refiero, que nosotros tenemos que mirar la realidad dónde estamos y ver si esos aprendizajes se están haciendo factibles o no. La tercera tarea principalmente sería la de que la enseñanza debe ser sobre todo una provocación intelectual. Es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Nosotros proponíamos experiencias de aprendizaje, tenemos que provocar experiencias, ¿no? Determinar aprendizaje, es decir, no, tú vas a aprender esto, con esta actividad tú vas a aprender a hacer tal cosa. Pues a lo mejor no. Entonces, esa enseñanza nuestra debe ser un acto de provocación al alumno, a decir, es como un reto de a que no eres capaz y hacer que quiera. Pero para eso tiene que estar totalmente contextualizado y para eso le tiene que interesar al alumno lo que le estamos proponiendo o con lo que le estamos provocando, ¿no? Más bien, eso van a ser siempre los inicios de las situaciones de aprendizaje. Por último, vamos a hablar de los objetivos. ¿Qué pasa con los objetivos? Los objetivos no pueden ser un fin o en sí mismo, tiene que ser una hoja de ruta. Aquí os pongo que no pueden ser como un spoiler, ¿no? Sino son una dirección. ¿Hacia dónde me quiero encaminar yo con mi situación de aprendizaje? ¿Dónde quiero llegar? ¿Qué quiero? ¿No? ¿Qué me gustaría que mi alumnado, hacia dónde querría que se orientara para llegar a hacer tal cosa? Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos, yo os voy a hablar de unas características que nosotros teníamos que tener en cuenta principalmente a la hora de diseñar nuestras clases. Estas características son principalmente, pues, tener en cuenta que aprender es cumplir un sueño. Es decir, para un alumnado, cuando se le plantea algo, él tiene que desear
aprenderé tiene que ver la finalidad de la lectura. ¿Para qué? Yo deseo aprender a leer porque veo en mi casa unos cuentos de mi hermana súper chulos y yo quiero saber lo que pone. El alumno tiene que desear aprender. Entonces, hablaba este autor, Elkat Mourin, de la diferencia entre metodología y método. Y es lo que decía, ¿no? Que la metodología en sí pues es una receta. Es decir, yo voy a hacer un bizcocho y esta es la receta, yo la hago fielmente y tal. Pero lo que a nosotros nos interesa no es la receta, no es el método, es la metodología. ¿Por qué? Porque es el método. Lo que no nos interesa es la metodología. La metodología, que es esta receta, la podemos utilizar. Pero nosotros lo que necesitamos son las estrategias, es decir, el método, el cómo. Porque a lo mejor la harina hay que tamizarla, hay que echarla mezclada con la levadura. No es lo mismo juntar todos los ingredientes secos con todos los húmedos y luego mezclar. Entonces, nosotros necesitamos esa estrategia, ese cómo poner en práctica. Y eso es lo que nosotros verdaderamente tenemos que tener en cuenta en nuestras situaciones de aprendizaje. Luego, el alumno aprende mejor cuando es capaz de construir parte del contenido, por supuesto. Y esto ya lo veíamos en las unidades didácticas. El alumno es productor y es consumidor del aprendizaje y va a estar mucho más motivado y va a estar más ilusionado y ese sueño se va a cumplir más si él es capaz de formar parte de ese proceso de su aprendizaje, si le dejamos que participe. Entonces ahí está el siguiente punto que dice que habla de la ruptura de los espacios y del tiempo, es decir, que lo que aprendan sea útil. Lo que ellos aprendan tiene que servirle fuera del aula, de la escuela, lo tienen que poder practicar en su día a día y ellos tienen que ver la utilidad de eso que están haciendo. Dice, el papel del docente. El papel del docente tiene que cambiar. Ya se acabaron las clases magistrales. Nosotros hemos dicho antes que éramos generadores de aprendizajes. Nosotros tenemos nuestra estrategia y les proponemos a ellos diferentes formas de poder llegar o alcanzar a realizar una cosa, una acción, teniendo en cuenta los objetivos que nos hemos propuesto. Nosotros vamos a aplicar aquí la pedagogía del espejo, es decir, que lo que ellos aprendan les sirva a ellos en su propia vida. Es decir, como que se miran en un espejo y eso que ven reflejado es lo mismo que ellos tienen. Es decir, que lo que ellos hacen en la clase, si en la clase hacemos un taller de cocina, debe ser algo que luego en casa también puedan poner en práctica, puedan utilizarlo, sepan mezclar esos ingredientes, sean ingredientes aptos para que ellos luego en casa lo puedan hacer y puedan hacer lo mismo, desarrollar esos mismos aprendizajes que han hecho en el aula. Luego dice otro aspecto, convierte a tu alumnado en protagonista de la aventura de aprender. Eso viene muy relacionado con esto anterior, ¿no? De que el alumnado se sienta protagonista. ¿Cómo? Pues a partir de preguntas, de provocaciones, de retos. Estas preguntas abiertas, contextualizadas, relacionadas con su realidad, donde realmente relacionadas también con los contenidos que nosotros nos hayamos planteado. ¿Dónde está la respuesta de todo esto? En el contexto, donde ellos están. Nosotros les vamos a hacer preguntas para que ellos puedan acceder y tienen que estar contextualizadas, tienen que pertenecer a ese contexto donde ellos están desarrollados. Otro aspecto importante son las provocaciones. Una provocación es un vídeo, es una salida al entorno, es traer a un experto. Vamos a provocar que tengan ganas de aprender sobre eso. Y luego también están los encargos. Estamos diciendo que queremos tener niños y niñas con deseo de ser los productores de aprendizajes. ¿Por qué no nos ayudan a elaborar la semana cultural? ¿Por qué no nos ayudan a crear un concurso de poesía? Echando una mano, que vienen los carnavales. Vamos a fabricar nuestros disfraces. Vamos a sentar las bases del concurso de disfraces. O vamos a decorar las puertas del centro para el Día de la Paz. Vamos a hacer un concurso de puertas del Día de la Paz. ¿Qué podemos pedirle? ¿Cómo se lo vamos a pedir? ¿Cómo le hacemos llegar la información? Vamos a provocarlos. Decía Loris Malaguzzi, me gusta mucho esta frase, teniendo en cuenta esto de las preguntas, las provocaciones, los encargos, decía que solo haciendo cosas reales, sus consecuencias son reales. Es decir, que solamente generando situaciones de aprendizaje
detonantes, ¿no? Que sean detonantes, que permitan indagaciones, acciones, respuestas, propuestas abiertas, el alumnado va a querer formar parte de ese aprendizaje. Entonces, todo esto es de lo que nos viene proponiendo y lo que nosotros nos va a permitir que al final puedan desarrollar esas competencias pues, que se nos vienen pidiendo, las competencias tanto específicas como las competencias clave al final de su etapa educativa, y tiene que ser a partir de esta estrategia que estamos viendo. Vamos a ver a continuación el punto número 2, que serían las claves para el planteamiento inicial de una situación de aprendizaje. Pues bien, llegado a este punto, podemos decir que estamos en el momento decisivo de comenzar a elaborar la situación de aprendizaje, y sobre todo de este aspecto del que vamos a hablar ahora va a depender en gran medida del éxito o el fracaso de su diseño. ¿Qué vamos a tener muy en cuenta? Tanto que esa búsqueda de motivación como el contexto, ahora como pilares fundamentales aunados con el currículum, nos lleve a la búsqueda del currículum en la vida de nuestro alumnado. Es decir, que una buena situación de aprendizaje tiene que aunar, por un lado, esa contextualización debe estar contextualizada, y por otro lado, tener en consideración la motivación del alumno. Pero tenemos que tener también muy presente un aspecto, y es que una situación de aprendizaje que solo y exclusivamente parte de esas necesidades o de esos intereses de nuestro alumnado no va a tener en cuenta su anclaje curricular, con lo cual no es que solo fracase, es que además su evaluación no va a ser posible, ¿vale? Porque no tiene en cuenta todos los aspectos: la motivación, la contextualización y el currículum. Os dejo ahí como de manera muy visual un esquema para este diseño de esquema de situación de aprendizaje en el que se explican 4 aspectos fundamentales, que es la descripción del producto, desempeño final, la finalidad o la justificación, la localización o el centro de interés y la concreción curricular. Como estamos viendo, estos aspectos coincidirán con los 4 primeros previstos que aparecen en el esquema normativo para este diseño. ¿Por qué planteamos este procedimiento? Pues principalmente porque debemos aunar currículum y realidad del alumno. Lo venimos viendo a lo largo de toda la clase. Tenemos que conciliar estos dos aspectos. Debemos poner el foco en algunos de los requisitos o consideraciones clave para que una situación de aprendizaje sea tal. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues os dejo también una pequeña infografía en la que os propongo una resolución creativa colaborativa del reto, una aplicación real, la transferencia. Son todos aspectos que ya hemos visto. Las tareas que sean de creciente complejidad, tener en cuenta el DUA, que eso ya lo veremos en otro módulo, que esté contextualizada y reconozca al alumnado como agente activo de su aprendizaje. Por último, una vez planteado nuestro reto, el producto de desempeño, tendremos que reflexionar qué demanda nuestra situación de aprendizaje al docente referido en cuanto al desarrollo y al entorno personal de aprendizaje. Para dar respuesta a este aspecto, llegamos ya a lo que es en sí el centro organizador, que vamos a verlo paso a paso. Bien, pues para finalizar vamos a ver este último punto y vamos a ver ya a través del análisis de una competencia específica cómo llevar a cabo este carácter integrador de las situaciones de aprendizaje, aunando la realidad del alumnado con el currículo. Vimos, como he comentado antes, en el módulo anterior con mucho detalle las competencias específicas, de qué estaban formadas y todo lo que los saberes básicos, los criterios de evaluación, todos esos aspectos con los que se supone que ya habéis estado trabajando. Pero ahora vamos a ver cómo la competencia específica nos habla de un para qué. Y ese para qué, valga la redundancia, ¿para qué sirve? Pues principalmente en ese para qué
tenemos tanto los saberes básicos como los criterios de evaluación, ¿no? Que nos dan ese el para qué queremos o para a dónde queremos llegar, ¿no? Más bien con esa competencia específica. Ese para qué de la competencia normalmente va seguido de un infinitivo. Por ejemplo, en la competencia específica 2 del área 1, crecimiento en armonía, que os pongo aquí el ejemplo, tenemos reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones, expresando necesidades y sentimientos para lograr, para infinitivo, bienestar emocional y sentimiento. ¿En qué punto puede ser útil esta finalidad en sí en la vida cotidiana? Pues mira, estamos hablando de lograr un bienestar emocional y de sentimiento. En muchísimos momentos debe ser útil este aspecto. En práctica, bueno, en la misma asamblea, al hablar con los iguales, de hablar con otros adultos, a la hora de expresar si algo le gusta o no le gusta, en el comedor, bueno, sus gustos, sus preferencias. Nosotros tenemos que observar mucho a nuestro alumnado porque él nos va a ir dando pistas de cómo se va desarrollando y de cómo van poniendo en práctica estos aspectos. Y luego por ejemplo, si hay alumnos que siempre imponen su opinión o alumnos que siempre se dejan pisar por la opinión de los demás o que siempre son los que ceden, siempre son los mismos. Entonces, estas observaciones van a ser clave para plantearnos qué le puede interesar al alumno. Por ejemplo, si nosotros viendo todos estos aspectos vamos a poder ver si alcanzamos los objetivos de las situaciones de aprendizaje. Y si esto ocurre, si nosotros alcanzamos esos objetivos de las situaciones de aprendizaje, esto va a incidir de manera muy positiva esto significa que estamos incidiendo de manera muy, muy positiva en el bienestar emocional de nuestro alumnado. ¿Por qué? Porque así el alumno va a tener herramientas para el uso adecuado, por ejemplo, del turno de palabras, el respeto de las diferentes opiniones, la seguridad a la hora de evocar los deseos, los sentimientos, los miedos, etc. Una vez que hemos visto el para qué de la competencia específica, vamos a hacer también hincapié en el cómo. Este cómo nos va a marcar el modo de adquirirla. Fijaros, en competencia específica 2 dice reconocer, manifestar y regular progresivamente sus emociones. ¿Cómo? Pues expresando necesidades y sentimientos para lograr bienestar emocional y sentimientos. El cómo en sí sería expresando necesidades y sentimientos. El planteamiento de esta situación de aprendizaje se pondrá en foco de la expresión de esa necesidad de los sentimientos y con la intención de lograr un bienestar emocional. ¿Para qué? Para conseguir el desempeño de nuestros retos o del producto final que nosotros nos hayamos planteado. Pero bien, tenemos que tener en cuenta que esta situación de aprendizaje además viene asociada con unos criterios de evaluación. ¿Qué son estos criterios de evaluación? ¿Qué pistas nos van a dar estos criterios de evaluación? Pues vamos a ver cómo los criterios de evaluación para esta competencia específica podrían ser bien el 2.1, el 2.2, el 2.3, que nos habla de expresar emociones y sentimientos desarrollando de manera progresiva la conciencia emocional y la estrategia de regulación emocional, relacionarse con las otras personas, aceptando y mostrando afecto de manera libre, segura, respetuosa y alejada de todo tipo de estereotipos, y afrontar pequeñas adversidades manifestando actitudes de superación, así como solicitando y prestando ayuda. De aquí vamos a extraer ideas de lo que aparecía en la página 8, que os daba un esquema de las situaciones de aprendizaje, que hablaba que teníamos que elaborar una finalidad, una justificación. Pues aquí ya no está hablando de estrategias de regulación emocional, no está hablando de estereotipos y no está hablando de actitudes de superación. De aquí podemos sacar la finalidad de nuestra situación de aprendizaje. Si nuestra situación de aprendizaje va asociada a esta competencia específica y esta competencia específica va asociada a estos criterios de evaluación, nuestra finalidad, por ende, tiene que estar relacionada con estos aspectos, como son la regulación emocional, los estereotipos y la actitud de superación. Además, va a haber unos saberes básicos asociados a unos criterios de evaluación que nos van a ayudar a estructurar las situaciones de aprendizaje. Y luego también no podemos obviar a los descriptores, ¿vale?, que aparecían en las instrucciones 11 del 22. Pues bien, como hemos observado, las competencias específicas además iban asociadas a unas competencias clave, unos descriptores operativos, que es lo que estamos hablando ahora. Entonces, pues esta concretamente pues iría asociada
a los siguientes descriptores. Dentro de la comunicación lingüística, al 1 y al 5, en la competencia digital al 2, a la competencia personal social de aprender a aprender, pues al 1, al 3 y al 4, y en la competencia ciudadana al 2. Pues bien, los descriptores operativos de las competencias específicas, ¿para qué nos sirven? Pues nos van a dar orientaciones sobre las actividades que podemos proponer. Fijaros, nos fijamos por ejemplo en el 2, que nos dice, esto sería que al completar el segundo ciclo de educación infantil, los alumnos y alumnas deberían tener esta competencia digital. Iniciarse en la creación de pequeñas tareas sencillas usando diferentes herramientas digitales sencillas e intuitivas que les permitan expresar sentimientos, vivencias o emociones. Con lo cual, pues bueno, pues nosotros podemos plantear dentro de nuestra situación de aprendizaje que los alumnos busquen algo en Google, que impriman un dibujo relacionado con algo que estén viendo, por ejemplo con los planetas, que lo impriman y que luego lo puedan colorear. Pretendemos incluir o debemos pretender incluir en nuestras situaciones de aprendizaje actividades relacionadas con esto que nos está indicando en la competencia digital 2. Pero además podemos incluir aspectos de nuestro plan de paz, de convivencia, de los planes y proyectos en los que estemos inmersos en nuestra escuela y de los cuales participemos. Una vez tenemos todo esto, ya tenemos un rumbo hacia el cual nosotros queremos guiar nuestras situaciones de aprendizaje. Ahora ya me puedo plantear el reto. ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi reto? Entonces, en función del contexto, pues por ejemplo, si estamos en un centro en el que hay muchísima conflictividad, yo me propongo, o una de las finalidades o uno de mis retos, es mejorar la convivencia entre iguales en el recreo. ¿Qué voy a proponer? Pues, por ejemplo, elaborar un decálogo de normas. Ese decálogo lo podemos buscar en internet, lo podemos pasar a Word, imprimirlo, pegarlo, se pueden hacer octavillas, repartirlos por el cole, hacer actividades relacionadas con la convivencia. Nosotros organizamos, por ejemplo, una gincana o una deporteada, pero todo eso no es role-playing, todo eso lo vamos a organizar nuestro alumnado. No podemos perder la perspectiva del alumno como creador de su aprendizaje. En términos generales, podemos decir que la situación de aprendizaje debería tener una resolución creativa, eso es muy importante, y colaborativa. No perdamos nunca de vista el trabajo en grupo, el trabajo en equipo, para resolver ese reto planteado, que además tenga una aplicación real, que se la puedan llevar fuera de lo que es la escuela y puedan transferir esos aprendizajes a su vida cotidiana. El alumno se debe presentar como agente activo de su aprendizaje, como hemos estado viendo, y esto será desde una secuencia de aprendizajes que incluyan tareas de creciente complejidad, es decir, para que el alumno pueda ir creciendo a la vez que se va aumentando el nivel de complejidad y él pueda ir sabiendo hacer. Todo ello en los principios, teniendo en cuenta el DUA, el diseño universal del aprendizaje, como vamos a ver con más detenimiento en siguientes módulos. Entonces, tenemos que tener en cuenta, o todo esto así a modo resumen, muy súper resumido, podríamos decir que este centro organizador, que el centro organizador nos va a hacer reflexionar sobre qué aspectos van a hacer que nuestras situaciones de aprendizaje sean completas, integradoras y competenciales. Además, nos va a aportar diferentes perspectivas. Nos va a aportar desde una perspectiva muy amplia cómo elaborar las diferentes tareas, las actividades y todas esas actividades que se van a llevar después al aula. Es decir, que este centro organizador sería un poco como la idea en plano, ¿no?, de la construcción del edificio. Y hasta aquí, bueno, luego os dejo una infografía también de lo que sería todo lo que hemos visto aquí en este módulo, que habla de la concreción curricular, bueno, de cómo irían unidos todo entre ellos, que estamos buscando al final una finalidad, una justificación, la conexión con los intereses, la conexión con el contexto social, que esto sería la realidad del alumnado. Os dejo también eso ahí por si os puede servir de ayuda para terminar de comprender bien todo lo que hemos visto en este módulo 2. Y nada, espero que os haya parecido interesante. Y ahora sí, os deje esta planilla, para que vayáis poniendo un poco en marcha, iniciaros en lo que sería esta parte, es decir, esa concreción, es decir,
ya sé que no tenemos un contexto, pero bueno, esto como todas las otras veces las oposiciones, pues nos imaginamos un contexto y a partir de ese contexto, de la realidad de nuestro alumnado y teniendo en cuenta que es competencia específica, vamos a desarrollar cuáles son sus saberes básicos, cuáles son sus criterios de evaluación, los descriptores operativos, de ahí sacar nuestras finalidades, justificación y ser capaces de elaborar esa partecita de la situación de aprendizaje. Así que nada, yo os animo, manos a la obra y para lo que necesitéis estoy disponible tanto en WhatsApp como en el correo electrónico. Un saludo.